El segmento cultural llega con el auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Miradas sobre Quito es la exposición fotográfica presentada por la conmemoración bicentenaria de la Constitución quiteña de 1812. Esta muestra nos devuelve a esa ciudad de piedra y polvareda, a ese Quito indio y mestizo, aquel que solo existió una vez y al que podemos revivirlo gracias a hombres como Morgan, Salazar, Pacheco, Cubi, entre otros, fotógrafos que han dejado plasmados testimonios gráficos de una ciudad pujante. La exposición tiene 160 fotografías, pero es producto de una curaduría, de un proceso que ha llevado más de un año a investigadores del Consejo Nacional de Cultura. Ellos han logrado reunir más de 3.000 fotografías y de esas se han seleccionado estas 160 para la muestra. Esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré. Existen alrededor de 160 retratos que imprimen la memoria e identidad quiteña, unos en blanco y negro, otros marcados por el tinte amarillento de los años o por la vulnerabilidad a la que los han sometido el tiempo. Pero como afirmaría Kickman, hoy queda muy poco de la ciudad de antaño. Al unísono han ido cambiando su alma y su aspecto físico. Es que esta muestra recoge la historia de la capital desde 1860 hasta la actualidad, presentando un Quito que se ha dejado seducir por el romanticismo antiguo y por el progreso de la gran metrópoli. El proceso de urbanización que creo que... Alicia Loaiza, directora del Centro Cultural Metropolitano, afirma que es gratificante recordar cómo era Quito, que es un disfrute para los ojos y para la memoria de quienes han vivido en esta ciudad. Desde principios, mediados del siglo XX, va a haber un cambio drástico. El proceso de urbanización, que creo que ya lo empieza a iniciar el propio Eloy Alfaro, a mediados del siglo XX, es algo notorio. Todo el proceso de relleno que ha hecho que ahora el distrito se vaya ampliando, lo podemos ver a través de las fotos. Acuérdense que estamos como sobre 7 quebradas aquí. Entonces algunos las han rellenado para que la ciudad se expanda. En estas imágenes que invitan a encontrarse con el pasado, se puede apreciar a una iglesia de San Francisco con las torres devastadas tras el terremoto de 1872, o a la Plaza Grande con cercas metálicas en sus jardines, a un panecillo sin la protección de la Virgen de Legarda, a chaquiñanes que más tarde se convertirían en transitadas avenidas. Luego vienen los toreros de antaño, los músicos. ¿Cómo olvidar una serenata junto al dúo Benítez y Valencia? ¿Cómo pasar por alto la emblemática presentación del primer auto hecho en Ecuador, el Andino? En fin, también las imágenes dejan ver cómo poco a poco se iban construyendo edificios de hormigón que dejaban atrás la imagen tradicional de la ciudad. El propósito de esta exposición es reavivar el afecto de los ciudadanos por Quito, ciudad que ha sido cuna de tantos momentos intensos en la vida nacional. El fin es conocer su pasado, su historia, sus calles, las casas, lo que está, lo que queda, lo que era y definitivamente ya no está. Esta muestra que permite conocer y amar la ciudad estará abierta hasta el 22 de febrero en las salas 1, 2, 3 y 4 del Centro Cultural Metropolitano. ¿Qué pasa con? Llega a ustedes gracias al auspicio de Antec, Fuerza Interior, una empresa del Grupo Holding Dine S.A. Impulsamos el comercio justo. Prefectura de la SUAY. Como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional fue el escenario para recordar un año más al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, que se conmemora cada 27 de enero. Dentro de este marco, se llevó a cabo un reconocimiento póstumo a Manuel Muñoz Borrero,
quien fuera cónsul ecuatoriano en Suecia entre la década de los 30 y 40. Función diplomática que le permitió emitir pasaportes ecuatorianos a 265 ciudadanos judíos para librarlos del Holocausto, a pesar de no tener el apoyo del gobierno de Carlos Arroyo del Río, presidente ecuatoriano de inicios de los años 40. Por lo menos 10 de ellos fueron enviados a campos de exterminio en Auschwitz porque el gobierno ecuatoriano de entonces rehusó reconocer sus pasaportes. La ayuda que prestó Muñoz Borrero mereció que se le otorgue el título de Justo de las Naciones por parte del Museo del Holocausto Israelí. La postura humanista de este representante diplomático evitó que muchos de sus beneficiarios sean víctimas de la persecución ideológica perpetrada por el ejército nazi hacia varias etnias y grupos humanos. Los polacos, los sinti y romas llamados también gitanos, millones de personas de los pueblos que componían la Unión Soviética, principalmente rusos, y los judíos, por lo menos 5.860.000 mujeres, hombres, adultos, ancianos, adolescentes, y entre ellos 1 millón de niños. Primero, como Eyal Sela. El representante del Estado de Israel recordó con tristeza este episodio macabro de la historia mundial y advirtió que en el presente Israel no permitirá supuestos intentos de detener el establecimiento de su Estado, a través de un mensaje de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Benjamín Netanyahu dijo que la diferencia entre aquellos tiempos y hoy es la existencia del Estado de Israel, que seguirá haciendo todo lo posible para defender cualquier amenaza hacia el Estado y hacia el pueblo judío. Como confesión de parte... La poesía ecuatoriana no deja de nutrirse de exponentes, y en la amplia lista de jóvenes que quieren destacarse con creaciones cada vez más sinceras y originales, consta Andrés López, un joven guayaquileño que acaba de presentar su primera colección de poemas, Escapando de la caverna de Platón. Voy a empezar con un poema que Este escritor de 30 años recuerda que su gusto por la poesía nació más de una década atrás. Empezó leyendo a Gustavo Adolfo Bécquer, para luego abrir las puertas a la influencia de otros autores. Como Jaime Sabines, Octavio Paz, Nicanor Parra. Escapando de la caverna de Platón, se inspira en la explicación simbólica que el legendario filósofo griego hace del mundo de las ideas, en la que retrata al hombre encadenado en una cueva donde solo ve sombras. A veces siento que por medio de la poesía puedo decir cosas, verdades que tal vez la gente no se da cuenta. La gente está acostumbrada a ver sombras y no la realidad como tal. Andrés decidió recopilar sus poemas en este libro después de alcanzar el primer lugar en la edición del año 2010 del Festival Nacional de Poesía Joven Ileana Espinel en la Casa de la Cultura. Él espera generar una reacción en el lector a través de sus versos, los cuales abarcan múltiples temas y peculiares perspectivas, como aquel denominado gramaticalmente incorrecto. Ese poema, lo que hice fue usar definiciones gramaticales para describirme a mí mismo, dándole la vuelta a la denotación común para darle un significado más poético a cada palabra o definición gramatical. La carrera artística de Andrés también se destaca en el ámbito musical, a través de su participación en Autopista, una banda musical a la que pertenece. Con su talento plasmado sobre el papel y entre melodías de rock alternativo experimental, López promete convertirse en un protagonista del buen arte nacional.